Hola, hoy me gustaría hablar de Italia, no solamente por solidaridad con un pueblo que comenzó a sufrir antes que ningún otro el efecto dramático del covirus, sino también porque Italia, que tiene una economía que se ha deteriorado bastante en los últimos decenios, pues forma parte de ese grupo de países del sur, del que también forma parte España, que normalmente suelen ser acusados de incumplidores de las reglas, de no pagar su deuda, de no llevar sus cuentas nacionales con disciplina y con rigidez, y a los que se les achaca que precisamente ese incumplimiento, esa falta de disciplina presupuestaria, pues es la causa de todos sus males. Eh, es algo que es falso, sencillamente falso, y me gustaría comentarlo muy rápidamente. Las ideas que desarrollo con un poquito más de detalle en el artículo que pueden enlazar debajo del vídeo. ¿Qué ha ocurrido en Italia? Pues efectivamente en Italia, de los años 90, principios de los años 90 del siglo pasado, se ha venido produciendo un deterioro grande, evidente en su economía. Fíjense ustedes, en el año 91 el ingreso promedio neto de un hogar italiano era de 27.500 euros al año. Ahora en el año 2017 era de 23.200, o sea, prácticamente 4.000 euros menos al año en euros reales, o sea, comparando euros del mismo poder adquisitivo. Y desde ese año también, desde el año 91, pues ha perdido eh, en relación con los países más potentes del euro. Si se hace un grupo con Alemania, Bélgica, Francia y los Países Bajos, digamos como grupo potente, pues en el año 91 el PIB per cápita de Italia era el 94%, o sea, casi el mismo. Sin embargo, ahora es del 74%, o sea que se ha empobrecido claramente. La razón de eso es, ya les digo, que siempre se suele decir que Italia, como otros países del sur, pues es muy indisciplinada en sus cuentas nacionales y que se gasta lo que no tiene. Pues bien, el año pasado se publicó un trabajo de Servas Storm, un economista precisamente holandés, que con numerosísimos datos y evidencias empíricas ponía de relieve que esa acusación que se le hace a Italia como a otros países es falsa. Los datos son muy claros. Desde el año 91 hasta el año 2008, por ejemplo, Italia mantuvo de media un superávit primario, es decir, el saldo entre el gasto que realiza el Estado y los ingresos, quitando los intereses, que fue del 3% de promedio. Francia tuvo un 0,1% y Alemania Francia un déficit de 0,1% y Alemania un superávit del 0,7%, o sea, mucho más pequeño que el de Italia. Eso quiere decir que en términos de déficit o superávit primario, o sea, quitándole los intereses de la deuda, pues Italia redujo 40 puntos su deuda en relación con el Producto Interior Bruto, 8 veces más que Alemania. Por lo tanto, tuvo mucha más disciplina fiscal que Alemania. Sin embargo, si se considera la deuda total, no el saldo primario, sino el saldo incluyendo intereses de la deuda, entonces la deuda en relación con el PIB no bajó 40 puntos, sino que subió 23. ¿Por qué? Pues porque desde aquel año hasta el año 2018, de 100 euros que aumentara la deuda, 150 correspondían a intereses. O sea, que lo que ha hecho que la deuda italiana aumente terriblemente
no ha sido que haya gastado más de lo que ingresa, sino que ha tenido unos ingresos, perdón, un pago de intereses extraordinariamente elevado. ¿Por qué? Pues porque se estableció en el Tratado de Maastricht, justamente en el año 92, que el Banco de Italia no financiara al gobierno. Entonces, el Estado italiano tiene que financiarse en los mercados por los bancos comerciales que ponen un tipo de interés mucho más alto. Por lo tanto, esa es la primera razón. ¿Y qué ocurrió? Pues que las reglas fiscales europeas establecen política presupuestaria y le dicen a Italia y a otros países, usted tiene mucha deuda. Efectivamente, Italia la tenía y le dice, usted lo que tiene que hacer es recortar gastos, porque si no va a tener cada vez más deuda. ¿Pero qué ocurre? Pues mire, la economía es como un avión, como un móvil que tiene cuatro motores. El consumo privado, la demanda de inversión, el gasto en inversión de las empresas, el gasto público y luego lo que vendemos al exterior. ¿Qué pasó con las políticas europeas? Pues como demuestra este economista holandés en su artículo, y no voy ahora a dar aquí muchos detalles, lo que pasó fue sencillamente que los recortes continuados, la reducción salarial impuesta y el recorte del gasto público hizo que las empresas prefirieran, lógicamente, utilizar mano de obra que era más barata que la inversión en capital, por lo tanto, su crecimiento y su capacidad productiva disminuyó el motor de la inversión, con menos salarios el motor del consumo disminuyó, con menos gasto público el motor del gasto público disminuyó. Y con menos gasto público, con menos capacidad productiva, incluso se deterioró la capacidad exportadora de Italia. O sea, los cuatro motores de la economía se frenaron, se ralentizaron como consecuencia de esas políticas. Y esas políticas de austeridad impuestas a los países del sur como si fueran necesarias para disminuir la deuda, lo que han hecho ha sido aumentar la deuda y además llevar a los países que las han aplicado pues a una ralentización, como digo, y a un frenazo en su crecimiento y en su desarrollo. Un estudio del Ministerio de Finanzas demostró que solo entre el año 2012 y 2015 esas políticas de recorte produjeron una caída en el Producto Interior Bruto de Italia del 5% y de la inversión en un 10%. Para que se hagan una idea, desde el año 1992 a 2008, la demanda interna, que es esos cuatro motores, esos tres motores, el consumo de la familia, la inversión de las empresas y el gasto público, en Italia creció solo un 7% como consecuencia de eso que les digo. En Francia creció un 33% y en Alemania un 29%. O sea, si Italia se ha deteriorado en estos años, no es porque haya sido incumplidora de las reglas fiscales, porque ha sido el país que ha cumplido las reglas fiscales de la Unión Europea con más disciplina, sino porque esas mismas reglas fiscales han producido lo que llamamos los economistas una deflación, o sea, un permanente frenazo del consumo, de la inversión, es decir, de los motores de la economía, y además porque ha tenido que pagar una cuenta muy elevada de intereses. Eso es lo que ha llevado a que la economía italiana se deteriore. Y cuando se publicó este artículo, este trabajo de Storm, el año pasado, él terminaba diciendo que estos dos factores estaban a punto de llevar a Italia, decía textualmente, a un colapso de la estabilidad política y social. Imagínense ustedes cómo será ahora después de la pandemia. La enfermedad que tiene Italia, como la que tienen otros países de Europa, la define muy bien este economista holandés. Se llama iatrogénesis, es decir, es una enfermedad producida por el médico, por las recetas que da el médico. Si no cambiamos de médico y de recetas, vamos a tener muchos problemas en Europa, como los ha tenido Italia, y espero que podamos salir pronto de estos.